Amén. Amén. No se siente. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 18 al versículo 22. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Dice la palabra de Dios de manera alternada: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur y Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas, todos. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios que estas 2,5 tribus que se encuentran en la parte sur de lo que ellos habían tomado al cruzar el río Jordán, 2,5 de esas tribus se habían quedado del otro lado del Jordán, y es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y dice la palabra de Dios que estos eran hombres valientes. Y estaban de hecho en ciertos problemas, porque dice en la última parte que versículo 21: y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas. Versículo 22: y cayeron muchos muertos de los enemigos, porque la guerra era de Dios. Y si algo nosotros tenemos que recordar es que la guerra es de Dios. La obra no es mi obra, no es la obra del pastor, no es la obra de algún hermano, sino la obra es la obra de Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo no es por nuestra propia causa, no es por nuestros propios intereses, o porque algún loco le cayó una idea de hacer algo y escribió aquí la Biblia, sino la palabra de Dios es palabra de Dios. Y lo que nosotros leemos no fue escrito por un hombre, sino dice la palabra de Dios que esto fue escrito por el Espíritu Santo dado a los hombres, para que nosotros lo podamos leer y saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. ¿Y por qué ellos pudieron ganar esta guerra? Primero vamos a ver la condición en donde estaban ellos. Versículo 18 dice la Biblia: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, dice acá, eran hombres valientes. Eran hombres valientes, eran hombres que no se espantaban con cualquier cosa. Eran hombres que estaban dispuestos para salir y luchar. Y yo creo que necesitamos más hombres valientes, hombres como Gedeón, que cuando viene Dios y habla con Gedeón allá en Jueces capítulo 6, le dice: varón esforzado y valiente. Hombres como Josué, cuando Dios le dice a Josué allá en Josué capítulo 1: mira, Josué, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. Y la valentía, yo creo que depende mucho en que nosotros confiemos en Dios, en que nosotros no podemos, pero cuando Dios está conmigo, mi mentalidad cambia en cierta manera, y yo digo: bueno, si yo solito no puedo, pero aquí detrás está mi Dios y es quien me puede ayudar. Tu hermano no puedes por ti solo, no puedes ganar las batallas por ti solo, no puedes dejar el alcohol por ti solo, no puedes arreglar tu matrimonio por ti solo, no puedes contra tus amistades que te acarrean a la maldad por ti solo, no puedes contra el pecado por ti solo. Necesitas de Dios, y cada uno de nosotros necesitamos de Dios.
Pero ellos eran valientes, y dice después eran hombres que traían escudo y espada, eran hombres armados. Tenemos que ser valientes y tenemos que estar armados. No dejes la Biblia, no dejes de leer la Biblia, no dejes de prepararte en la Biblia, no dejes de salir sin tu Biblia, no dejes de confiar en las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia. Estos hombres eran hombres que traían escudo y espada. Salían a la batalla, pero salían con su espada. Salían a la batalla, pero salían con su escudo, porque sabían que los dardos del diablo andan ahí cayendo por todos lados, y necesitamos llevar el escudo de la fe, y necesitamos llevar la palabra de Dios. Y estos hombres iban armados. ¿Estás bien armado, hermano? Perdemos la batalla porque no estamos tan armados como deberíamos de estar. El diablo viene y pone duda en nuestro corazón. El diablo viene y empezamos a escuchar otras doctrinas y empezamos a dudar de la palabra de Dios. Tenemos que armarnos, tenemos que salir con escudo y espada. Pero ¿de qué sirve que yo salga con escudo, con espada, si no la sé usar? ¿De qué sirve que vengo a la iglesia y dice el pastor vaya a Génesis y no sé dónde está Génesis? Tenemos que aprender dónde está Génesis, dónde está Apocalipsis, dónde está Mateo, Juan. Hace años llegamos a una casa y la señora, no sé si era hermana, pero la señora decía: oh, alabado sea el nombre de Dios, magnífico, y esto y aquello. Y yo me sentía tan pecador, porque esta señora decía todas estas cosas grandes de Dios. Y le dije: oh, qué tremendo, hermano, usted se ve que usted sí es bien espiritual. Oiga, hermana, y llegó su hija, y le dije, yo creo que yo iba con el hermano Cristian: oiga, mire, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer una oración y nos vamos a ir a Génesis. ¿Génesis? ¿Dónde está Génesis? No sabía dónde estaba Génesis. Y era una hermana súper espiritual. Yo prefiero que no seamos súper espirituales, entre comillas, y sepamos dónde está Génesis, dónde está lo que dice la Biblia, sepamos qué es lo que dice Dios y que obedezcamos a Dios, en vez de estar ahí de superficiales, tratando de alabar a Dios con unos labios que a lo mejor después son mentirosos, y después hay engaño y después hay mentira. De tal manera que Dios quiere que seamos hombres valientes y estemos nosotros armados, pero también Dios quiere que estemos preparados para la batalla. Vea después lo que dice ahí: estos hombres traían escudo y espada, y dice, y entesaban arco. Sabían cómo entesar un arco. Para entesar un arco se requiere de algo de fuerza. No es tan sencillo. No es como de esos arquitos que venden ahí en los lugares que turisteamos y que le jalamos y sale la flechita y cae. No, estos arcos eran arcos que se tienen que entesar y jalar, y es algo que no es para débiles. Es algo que uno tiene que practicar y practicar y practicar. Es algo en lo cual yo tengo de tener conocimiento. No es de los arcos de hoy en día que son casi hasta automáticos, y uno los levanta y le aprieta un botón o lo pone ahí y con el iPhone ya se tira la flecha. No, estos arcos eran arcos en donde de aquí para allá tenían que llegar a 50, 100, 150 metros, y se tenían que entesar y jalar y apuntar. Y estos hombres estaban no solamente armados, pero sabían usar lo que ellos llevaban, y sabían usar esas flechas, sabían usar esos arcos, y diestros en la guerra. Eran diestros, tenían práctica, sabían cómo ir a la guerra, sabían cómo ir y luchar, y tenían conocimiento, eran diestros. Cuando salimos a ganar almas, hay quienes van por primera vez y no saben qué decir, y les tiemblan las canillas y tocan con temor, porque es la primera vez y la segunda vez y la tercera vez.
Y peor cuando el pastor le dice: oye, ora usted, hermano, usted dígale, usted háblele. Pero pastor, ¿qué le digo? Nada más dígale que somos de la Iglesia Cristiana Bautista y dele el folleto. Y así empieza uno. Y así comenzamos dando un folleto y dando una invitación. Pero buscamos no dar un evangelio diluido, sino explicarle a la gente quién es Dios. Porque para eso me ha salvado Dios. Y para eso salimos a la guerra y le hablamos a la gente de Cristo. Y tengo que prepararme y saber cómo usar la palabra de Dios. Y de repente ya estamos ahí con el punto número 1. Mire, todos somos pecadores. Número 2, todos por nuestros pecados merecemos el infierno. Número 3, por nuestros pecados murió Cristo en la cruz. Y nuestras buenas obras no nos pueden salvar. Número 4, ¿no le gustaría aceptar a usted ese hermoso regalo de la salvación? Y yo recuerdo la primera vez hablándole ahí a una señora, y una señora ya grande, y yo de 13 años y tartamudeando algo y con pena y sabiendo que no lo estaba haciendo bien. Y al final, cuando le pregunté a la señora si quería aceptar a Cristo, me dijo que sí. Y yo ya me estaba dando la vuelta y dice: sí, quiero aceptarlo. Dije: ¿de veras? Dice: sí. ¿Quiere hacer la oración? Sí. ¿Ahorita aquí enfrente de toda la gente? Sí. Aunque lo vea la gente, sí. ¿No le va a dar vergüenza? No. Ahorita y hicimos la oración. No recuerdo yo con quién iba, pero hicimos la oración y esta señora le pidió a Cristo salvación. Y recuerdo mucho que en esas semanas alguien llegó a mi casa y tocó la puerta. Y eran los falsos testigos de Jehová. Y me empezaron a atacar. Y yo sentía yo más nervios que ellos. Ellos muy valientes y hablándome y diciéndome. Y yo me acuerdo, algo con nervios y no estaba tan preparado como me hubiera gustado. Y se fueron y dije: wow, entonces los que van a una casa y tienen confianza y son valientes, ellos no tienen temor, porque yo ni les vi nada de temor. Y yo de 13 años yo me sentí con nervios y dije: pues si así es, entonces eso quiere decir que cuando yo vaya a una casa y yo sepa en quién yo he creído y yo les estoy mostrando algo que puede traer solución a sus almas, solución a sus vidas, solución a sus matrimonios, es palabra de Dios, eso quiere decir que yo puedo ir confiado. Y debemos de ir confiados con la palabra de Dios. Y debemos de saber nosotros cómo ir a esa guerra, ser valientes, llevar escudo y espada y saber qué hacer, tener esa práctica, el estar preparados. Pero si ellos hubieran sido valientes, armados y preparados, y hubieran confiado en ellos mismos, no hubieran ganado esta guerra. Porque la guerra es de Dios. Hay algo más que nosotros necesitamos para poder ganar estas batallas. Vea más adelante, versículo 19. Primera de Crónicas 5:19. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Jetur, y Nafis, y Nodab. Todos estos eran parte suenan como nombres de las guerras de las galaxias, ¿verdad? Pero eran reinos que estaban ahí alrededor. Y versículo 20 dice: y fueron ayudados contra ellos. Ellos ya eran valientes, ellos ya estaban armados, ellos ya estaban preparados. Pero dice la palabra de Dios que fueron
ayudados. ¿Por qué? Porque fueron ayudados. Porque ellos, dice ahí, ellos fueron ayudados, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios. No ganamos las batallas, número uno, porque no clamamos a nuestro Dios. Pensamos que nosotros la podemos hacer. No necesito de Dios. Yo soy bien sabio, yo soy bien inteligente, yo ya conozco la Biblia y yo ya sé cómo usar la palabra de Dios. Yo tengo experiencia en esto. Yo ya he ganado algunas batallas. Y nos comenzamos a confiar en nosotros mismos y dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de decirle al Señor: Señor, tú eres mi ayudador. Oh Señor, por favor, ayúdame en este problema. Oh, yo ya sé, yo ya conozco tu palabra, yo soy valiente, yo estoy armado, yo estoy preparado, pero necesito de ti. Y tenemos nosotros que necesitar más de Dios, y clamar más a Dios, y orar más a Dios, y en la mañana ponernos más de rodillas para ganar estas batallas que tenemos durante el día. Porque si no oramos, si no clamamos, si no pedimos, Dios no nos va a escuchar. Somos tan orgullosos que nos olvidamos de Dios. Pensamos que por nuestro conocimiento en la palabra de Dios ya la vamos a poder hacer. Vamos a ganar esas batallas porque ya las he ganado antes. Este problema en el matrimonio ya lo he ganado antes. Este problema en el trabajo ya lo he ganado antes. Este problema financiero, no, yo ya sé cómo hacerle. Allá en la escuela, allá en el trabajo, con la familia, con mi matrimonio, conmigo mismo, no, yo ya sé qué hacer. Pero estás equivocado. Necesitas clamar más a Dios. Necesitamos confiar más en Él también. Ya me estoy adelantando, pero ve lo que dice Josué capítulo 24 en el versículo 7. Josué capítulo 24 en el versículo 7. Tenemos nosotros que clamar y orar más. Josué capítulo 24 en el versículo 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Dios recordándoles a ellos, Josué recordándoles y diciéndoles: yo y mi casa serviremos a Jehová. Acuérdense de cómo Dios nos ha librado. Acuérdate de cómo Dios te ha ayudado. Y simplemente cuando clamaste a Dios, Dios fue tu ayudador. Dice la Biblia en Jueces capítulo 3 versículo 9. Jueces capítulo 3 versículo 9, ahí adelantito. Entonces clamaron, dice acá, oraron. Clamar es implorar el favor de Dios. Decirle a Dios: yo no sé cómo hacerle aquí. He intentado, le he hecho. Tengo este problema, está difícil. Pensé que yo lo iba a resolver, pero más me estoy hundiendo. Y a veces nos hundimos más y más porque confiamos en nosotros mismos. Confiamos en alguien más. Decimos: oh no, yo soy bien inteligente. Oh no, yo recibo cada quincena, no necesito de Dios. Es lo que me dijo mi abuelo: abuelo, ¿usted necesita de Dios? Dijo: no, yo tengo mucho dinero. Yo le presto dinero a la gente. Tengo 20, 30, 40 terrenos. Y no me dejó ni uno, creo. Pero bueno, confiando en Él mismo. Y confiamos tanto en nosotros mismos que se nos olvida ponernos de rodillas. Y en ocasiones, aunque sea algo pequeño: oh Señor, aquí hay una decisión que tengo que tomar. ¿Me caso con Petronila o me caso con Pancracia? Señor, ¿qué hago? ¿Petronila o Pancracia? Una está bonita y no viene a la iglesia. La otra está bien fea, pero canta y alaba tu nombre. Pues yo creo que mejor la que canta, mira, que está bien fea.
porque lo que importa es acá, amén. Mira, si el hermano Joel Molina se pudo casar, cualquiera de ustedes se puede casar. Todos tenemos esperanza. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Oh, yo ya sé qué voy a hacer. ¿Ya le pediste a Dios? ¿Ya clamaste a Él? ¿Ya buscaste su voluntad? Perdemos las batallas porque no tomamos un tiempo de orar. Estuvimos en la casa de unos hermanos y cuando nos subimos a su carro, el hermano hizo una oración. Oh Dios, llévanos con bien a la casa. Y no fue una oración de 20 minutos, pero no fue una oración, yo creo, así por así, sino fue una oración sincera. Y dije, pues nada más ahorita. No, después fuimos a otro lugar, igual hizo una oración. Y luego fuimos a otro lugar y hizo otra oración. Y nos olvidamos tanto de Dios que el domingo decimos, oh, soy cristiano de veras, tengo que ir a la iglesia de veras. Y me voy a poner mi traje de cristiano. ¿Y dónde está mi Biblia? Y buscas tu Biblia y la encuentras, la desempolvas, vienes a la iglesia y solamente te acuerdas que hay un Dios el día domingo. Pero hermano, no, estás mal. Hay Dios el día lunes y hay Dios el día martes y toda la semana estás clamando a Dios. No te olvides de Dios. Clama a Dios. Salmos capítulo 127 en Jueces dice: clamaron a Jehová y Jehová levantó un libertador, a Otoniel. Y cada vez que clamaban a Dios, Dios les ayudaba. Qué interesante. Muy pocas ocasiones cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios les daba la espalda. Muy pocas ocasiones. ¿Y sabes cuándo eran esas ocasiones? Cuando había pecado en el pueblo de Israel. Pero cuando ellos se ponían bien con Dios y clamaban a Dios, ¿sabes lo que Dios hacía? Les ayudaba. ¿Y sabes lo que Dios puede hacer en tu vida cuando tú clamas a Él? Dios te puede ayudar de la misma manera. Salmo 127 versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De tal manera, hermano, por más que veles, por más que edifiques, si no reconoces a Dios, si no clamas a Él, vas a perder tus guerras. Número 1, perdemos nuestras guerras porque no clamamos a Dios. Número 2, perdemos las batallas porque no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. Regresa a 1 de Crónicas capítulo 5. 1 de Crónicas capítulo 5 dice ahí en el versículo 20: porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. ¿Por qué les fue favorable? Dice ahí: porque esperaron en Él, pusieron su confianza en Él, clamaron a Dios en la guerra. Y cuando dijeron: oh Señor, ayúdanos contra estos, contra los de Nodab, los de Nafis, los de Jetur, los agarenos, contra todos estos, ayúdanos. Y después de orar nos dijeron: ¿qué estamos haciendo? Orando a Dios. Nosotros somos, dice que eran ellos 44,760 que eran diestros y sabían cómo salir a la guerra, cómo empezar arco. Eran diestros en la guerra. Y ellos no dijeron: ¿por qué estamos orando? Tú y yo podemos, vamos a la guerra y nosotros vamos a ganar. Cuando ellos fueron contra los de Ai, ¿qué les pasó? Dijeron: no, nosotros sí podemos, y perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos.
Y por más que sepas, y por más que tengas conocimiento, y por más que hayas ganado otras batallas ahí atrás, no quiere decir que vas a ganar la siguiente. Y tenemos que confiar en Jehová. Dice la Biblia, porque esperaron en Él. Esperaron en Él. Salmos capítulo 22, versículo 5. Salmos 22, 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Me gusta un corito que cantamos de la Biblia. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Y debemos de confiar en Él. ¿Qué quiere decir confiar en Él? Confiar en Él quiere decir confiar en Él. Confiar en Él es que cuando nosotros oramos y estamos esperando en Él, no vamos a dudar que Él no me puede ayudar, sino voy a creer que Él sí me puede ayudar. Ahí adelantito, Salmos 37 en el versículo 5, uno de mis versículos favoritos, Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No dice, mira, este camino en el cual tú estás andando, no lo confíes en Él, sino tú sé tu propio, ¿qué dice la gente allá afuera? Tu propio arquitecto. Tú sé tu propio arquitecto. Tú diseña y dibuja tu vida y vive tu vida, y no tienes que confiar en nadie más. Tú tienes que confiar solamente en ti. Pero mi Biblia dice, mira, no confíes tu camino en ti, confía tu camino en Él. Dale a Él tus planes, dale a Él tu vida, cree en Él, confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos clamaron a Dios, pero después de clamar a Dios, ellos esperaron en Él. A veces nosotros clamamos a Dios y decimos, bueno, como Dios no me ha respondido, yo lo voy a hacer como yo creo conveniente. Como cuando venimos con el pastor, oiga pastor, necesito que me ayude a tomar una decisión. ¿Me voy o no me voy a los Estados Unidos? No, hermano, no se vaya. No, eso no era lo que yo quería escuchar. Ahora me voy. Y no encomendamos a Jehová nuestro camino. ¿Cuántas veces confiamos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces confiamos en nuestros en lo que yo pienso que es correcto? Ahora, si yo he estado orando, yo creo que Dios pone en nosotros una paz abundante en mí. Cuando yo me casé con mi esposa, yo no estaba, ay, me caso, no me caso, será esta, no será esta, sino yo encomendé a Jehová mi camino, confié en Él y Él me dijo, esta es. Y había una paz en mi corazón, había una paz en ella. De tal manera que perdemos nuestras batallas cuando no confiamos en Él. Daniel capítulo 3 en el versículo 28 habla aquí de Sadrach, Mesach y Abednego, y dice Daniel capítulo 3 en el versículo 28. Han salido de este horno de fuego ardiendo, y el rey Nabucodonosor había dicho que se tenían que arrodillar a esta estatua de oro puro, y ellos decidieron no hacerlo porque ¿sabes qué? Ellos confiaban en Dios.
Y ellos dijeron: no, no vamos a inclinarnos a estos otros dioses, porque nosotros confiamos en Dios. Y los trajo el rey y les dijo al rey: hey, no se van a ustedes a arrodillar. Y ellos en el versículo 17 contestan al rey: he aquí nuestro Dios. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien ¿qué? Servimos. Ahora, para que Dios te libre, tienes que servir a Dios. Para que Dios te ayude, tienes que ser hijo de Dios. Y dice: Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso se llama creer en Dios, confiar en Él. Ellos confiaban en Dios. Pero luego dice, versículo 18: y si no, en otras palabras, y si no nos libra, Él tiene poder. Lo sabemos que lo puede hacer, pero si aún no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Pero ¿cuántas veces decimos que confiamos en Dios y le decimos: oh Señor, yo sé que tú me puedes quitar esta enfermedad que yo tengo y te doy una semana? Y ya después de una semana: no, no me la quitó. Ahora ya no voy a creer en Él. No, ahora ya no voy a ir a la iglesia. Vine a la iglesia y me robaron. Alguien me saludó mal. Alguien me hizo algo. Estos hermanitos. ¿Confías en Dios por los hermanitos o confías en Dios porque Él es Dios? Yo confío en Dios porque Él es Dios. Y las cosas que nos suceden día tras día no tienen que ver en absoluto de que si Dios tiene poder o no tiene poder, porque Él tiene poder. Él tiene poder para librarnos. Él tiene poder para ayudarnos. Él tiene poder para proveernos. Él tiene poder para en cada paso que yo doy, bendecirme. Pero si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es confiar en Él. Hermano, hermana, tienes que confiar en Él. Y si no confías en Él, dice 1 Corintios 15, si no tienes fe que Él resucitó, pues ¿de qué sirve? Ten fe que Él resucitó. Cree que Él resucitó. Cree que Él todo lo puede. Confía en Él. Versículo 27, vamos a leer. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar. ¿Por qué? Porque la gente es bien chismosa, amén. Y eran rete chismosos estos sátrapas, y llegaron y dijeron: ¿cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él, y que no cumplieron el edicto del rey, o sea, mi edicto, estaba diciendo el rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Confiar en Dios es entregar tu cuerpo completamente. El hermano Fernández da una ilustración que en las cataratas del Niágara alguien puso un cable de un lado al otro lado de las cataratas del Niágara y se subió a una bicicleta, claro, sin los hules, y con un tubo largo cruzó las cataratas de un lado a otro, y todo el mundo aplaudió. Y este mismo hombre regresó, todo el mundo aplaudió, y preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que lo pueda volver a hacer? Todos dijeron: oh sí, tú lo puedes volver a hacer. Ok, ¿usted cree que lo puedo volver a hacer? No, yo sí, yo creo que usted lo puede volver a hacer. Ok, súbase conmigo. No,
¿Qué tal si me muero? ¿Qué tal si se cae? Entonces no está confiando que realmente lo puedo volver a hacer. Y en ocasiones estamos así, confiamos pero no entregamos nuestro cuerpo. Confiamos, oh sí, Dios, tú puedes ayudar al hermano porque está diezmando. Ok, ¿y tú vas a diezmar? No, yo no, Señor. A él sí, pero ¿qué tal si a mí me va mal? ¿Qué tal si por confiar en ti se me acaba el dinero? ¿Qué tal si por confiar en ti y salgo a ganar almas me pasa algo en la calle? ¿Qué tal si por confiar en ti se me va esta muchacha y tomo la decisión incorrecta? Mejor me apresuro. ¿Qué tal si por confiar en ti y no entregamos nuestros cuerpos a Él? Romanos capítulo 12. No solamente confiar en Él es entregar mi cuerpo, pero dice Romanos capítulo 12 que aún tengo yo que entregar mi mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos. Cuando presentas tu cuerpo en sacrificio, tú estás confiando en Dios. Y le dices: Señor, aquí está mi cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que entregar mi cuerpo, pero también tengo que entregar mi entendimiento. A veces mi cuerpo está aquí, pero tú estás en Marte o en Júpiter o en otro lado. Porque parece que no hay nadie en casa. Nada más estamos así, y me muevo para acá y tú ya estás viendo para allá. ¿En qué estás pensando? Tenemos que confiar en Él. Y número 3, regresa por favor a Primera de Crónicas capítulo 5. Dice la Biblia: ganaron esta batalla porque ellos clamaron a Dios, porque ellos esperaron en Él. Primera de Crónicas 5:20, porque esperaron en Él. Versículo 21, y tomaron sus ganados 50,000 camellos. Y mira, aquí el total son 402,000 personas y ganado, entre todo, 400,000. ¿Cuánto le cabrá al Estadio Azteca? Ahí abajo, unos 50,000 vacas. Imagínate, 8 veces lo del Estadio Azteca de ganados. No solamente eran buenos guerreros, eran buenos vaqueros, amén. ¿Cómo llevas tanta gente y tantos animales de un lado para otro? Y dice la Biblia, versículo 22, y cayeron muchos muertos. ¿Por qué? Porque la guerra era de Dios. Número 3, ellos creyeron que la guerra era de Dios. Y no estoy hablando de un creer de confiar. Estoy hablando de un creer de convicción. Estoy hablando de un creer de reconocer que estamos. Ve lo que dice en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 12, versículo 10, 11 y 12. Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pregunta es, ¿crees esto? No es un creer de fe o de confiar. Si yo confío que hay huestes espirituales de maldad, sino es un creer de reconocer, es un creer de convicción, es un creer de creer la palabra de Dios. Y Dios quiere que yo crea que la palabra de Dios es verdad. Dice la Biblia, ganaron esta guerra porque ellos clamaron y ellos esperaron. ¿Por qué? Porque la guerra era de Dios. Ellos sabían que la guerra de por sí era de Dios. No era la guerra de ellos, sino la convicción de ellos esta es la guerra de Dios. Y si esta es la guerra de Dios, voy a clamar a Él, voy a esperar a Él, porque es la guerra de Dios. Y hermanos, estamos en una guerra de Dios. No es mi guerra, no es tu guerra, pero es la guerra de Dios. Y lo que yo debo de hacer es reconocer. No solamente tenemos que creer en sus promesas, pero tenemos que creer de convicción que lo que me dice es verdad, que Él es Dios. ¿Crees que Él es Dios? Creer que Él da vida eterna, creer que Él murió por ti, creer que tienes vida eterna a través de Él, creer que Él tiene todo poder, creer que Él te puede librar, creer que también quizás no te puede librar, pero que Él tiene el poder, creer en sus promesas, creer en sus palabras, creer en la Biblia. Tenemos tantas dudas porque no creemos en Él. La guerra era de Dios. Ellos sabían que había un Dios y creían que Él existía. Ellos creían de corazón y dijeron: por eso vamos a clamar, por eso vamos a confiar, porque la guerra es de Dios. Y si la guerra es de Dios, Dios me va a ayudar. Y si la guerra es de Dios, ahí está Él y me va a defender. Y si la guerra es de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la guerra es de Dios, me voy a poner en las manos de Dios. Ellos reconocieron y ellos creyeron que la guerra era de Dios. ¿Crees que la guerra es de Dios? ¿Crees que estamos realmente en una lucha? Y no es una lucha, como dice aquí en Efesios capítulo 6, no es una lucha contra sangre y carne. No es una lucha contra el vecino. No es una lucha contra el primo, el hermano. No es una lucha contra el esposo, hermana. No es una lucha contra la esposa. Porque finalmente el diablo es quien quiere destruir tu matrimonio. Y tú puedes clamar y esperar en Él y creer o confiar de esperar en Él. Pero si tú reconoces que la lucha que hay a tu alrededor es una lucha espiritual, vas a poner tu confianza en un Dios que es espiritual. Porque finalmente es el diablo que quiere destruir nuestras vidas. Es el diablo que quiere destruir tu matrimonio. Y no es contra el esposo ni contra la esposa, como lo dije, sino que es el diablo que quiere destruir eso. Y tienes que creer eso, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el suegro ni la suegra, no es contra el vecino ni la vecina, no es contra, algunos la traen hasta contra el perro y el gato y el perico y lo que se encuentran tirado. Pero nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el diablo y la guerra es de Dios. Y tú y yo no vamos a poder ganar esa guerra si no creemos y confiamos en Él. Deuteronomio capítulo 20. Y con esto acabamos. Deuteronomio 20, versículo 1.
Dice la Biblia, Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Ellos tenían que salir a luchar contra todos estos pueblos, la Manasés, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y ellos decidieron clamar, ellos decidieron confiar, pero ellos dijeron, ok, la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Y ellos creyeron como si Dios estuviera ahí atrás de ellos. No tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Crees que Dios está contigo o dudas? Cuando David salió contra el filisteo, contra Goliat, él no salió y le dijo, hey, yo soy el mejor luchador. No, él dijo, hey, tú le estás gritando a mi Dios. Ahorita te voy a demostrar quién es mi Dios. Porque él creyó, él creía que la guerra era de Dios. Hermano, hermana, no estás solo en esta guerra, no estás solo en esta batalla. ¿Crees que Dios está contigo? Ay, pastor, ya nadie me ama. ¿Crees que Dios está ahí contigo? Pastor, voy a perder la guerra y la batalla. ¿Crees que Dios está contigo? Tienes que creer. Confía, clama a Él, pero la guerra no es nuestra guerra, la guerra es de Dios y tenemos que creer más que Dios está ahí para ayudarme. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos ver la manera en que ayudaste a Rubén, a Gad, a Manasés, a estas tribus para ganar esta guerra. Y te pedimos perdón porque hay guerras y batallas que a veces no ganamos porque confiamos mucho en nosotros o en nuestras habilidades, o dejamos de clamar a ti, no confiamos en ti, no creemos tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a recordar que ciertamente el enemigo es más grande, pero tú nos dices que no tengamos temor porque tú estás ahí a un lado. Ayúdanos a creer que tú estás ahí. Ayúdanos a creer y reconocer que la guerra no es nuestra guerra, no es nuestra batalla, es tu batalla y nos puedes ayudar a ganar tus batallas. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Quizás hay alguien aquí que no ha confiado completamente en Dios como su Salvador. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde yo iría. Si yo llegara a morir en esta misma noche, yo no sé a dónde iría mi alma, pero yo quiero poner mi confianza en Dios y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Habrá alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Ore por mí, pastor, me gustaría saber. A alguien así. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí. A veces he confiado más en mí que en Dios, a veces confiamos más en nuestras proezas, en nuestra sabiduría. Pero ¿quién diría, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana, aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano está tocando. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente, doble su rodilla, hable con el Señor.
Dígale al Señor: Señor, ayúdame a clamar todas las mañanas. Que Dios nos encuentre de rodillas para poder ganar estas batallas durante el día. Tenemos que ir a Dios de rodillas en la mañana. ¿Cuántos dirían: pastor, yo no confío en Él a veces totalmente? No estoy dispuesto a entregarme totalmente en cuerpo, en entendimiento. Si le confiamos a Dios nuestro espíritu para que Él nos salve, ¿por qué no confiar en cuerpo y en entendimiento? Toma unos momentos y hable con el Señor. Quizás está perdiendo ahí algunas batallas. Quizás ya sabe clamar a Dios, confiar en Él, pero está preparado, es valiente. Dios ya está ahí. Simplemente Dios está buscando a alguien valiente, a alguien preparado, a alguien armado. Conoce su Biblia, conoce la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque podemos ver de cómo tú nos ayudas en tiempos de dificultad. Te pedimos que nos ayudes a ganar estas batallas que se presentan, y sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a creer más en ti, confiar más en ti, clamar más en ti. Gracias te damos por cada decisión. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice a cada familia, bendice cada hogar. Gracias te damos, te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.